Dani, buenos días Nomar, buenos días Manuel, buenos días Brenda, Ixel, Miguel, Ángel, buen día. Buenos días Carla. Y 4 más dice por ahí la lista. Entonces, bueno, vamos a nuevamente a dar un repaso y luego vamos a ver el modelo, cómo está quedando y luego van a hacer ustedes un ejercicio. Así es que nos vamos preparando, lo que también entran los demás, shalala, ¿verdad? Entonces, bueno, déjenme aquí establecer la sesión de este otro lado para que podamos trabajar. Permítanme tantito. También en lo que entran los demás. Ok, ya están. Déjenme cambiar de grupo. Bueno, déjenme borrar primero esto porque si no se van haciendo archivos, archivos del archivo del otro archivo y es un merequetengue. Ok, ahí está. Déjenme quitar esta vez que hemos hecho. Listo. Entonces vamos a compartir. Ya está conectada. Ya se ven todos. Ahí está. Entonces recuerden que aquí el objetivo, el primer punto que tenemos que ver es cómo está el proceso de conexión. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo va a ser la transferencia de la información? Y cómo nosotros vamos a recibirla. Después los procesos que tengamos que hacerle, por ejemplo, en este caso, como no tenemos propiamente una herramienta para el ETL, entonces nosotros tenemos que idear esa herramienta, ¿verdad? Así como que, bueno, pues no existe, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la que nos dice, ¿no? Y por eso nos habla de el proceso de filtrado. ¿Qué más? Nos habla acerca de las tuberías o los pipelines, ¿sí? Y como hace mucho tiempo, pues, cómo se transmitía la información, cómo se recibía o cómo se iba formando en paquetitos y se mandaba para que fuera mucho más rápido. Recuerden que el hecho de que ahora los procesadores estén a 64 bits, en ese caso, pues, tiene que ver que es más información la que se puede mandar y recibir, ¿verdad? Y en ese caso, pues cuando se abren los canales bidireccionales en el cual envía y recibe, fueron la maravilla. ¿Por qué? Porque cuando nos tocaron las primeras PC, hace 80,000 años, ¿va? En ese caso, ¿sí? Tú mandabas, procesaba y regresaba, pero no podías recibir otro. Tenías que esperarte porque si no tú solito matabas el proceso. Entonces ahora no, ahora puedes enviar, se pueden estar en la lista de espera y después ser procesados en turno y no pasa nada, ¿no? Entonces como que diciendo, wow, eso es lo padre. Entonces, en la sesión pasada hicimos un primer ejercicio con respecto a el control del proceso. ¿Cómo va a ser nuestro proceso? En ese caso decíamos, a ver, vamos a trabajar con la variable, ¿qué fue?
en ese caso del proceso, era prestaciones, ¿cierto? Entonces, esas prestaciones vienen de un subsistema. Claro, puede venir de contabilidad, puede venir de recursos humanos, etc. Entonces, aquí dice que cada unidad de control va a tener siempre los siguientes sistemas y aquí nosotros vamos a ir relacionando. En ese caso, si en ese primer intento que nosotros hicimos de asignarle a la variable controlada, que era el ID de la prestación, ¿y por qué controlada? Porque supone que ya está definida, ¿no? Pero está definida en diferentes rubros, ¿sí? Por eso es que decíamos la vez pasada, ¿y cuál sería así como que el valor ideal? Pues cuando estamos hablando de sueldos, el valor ideal sería así como que, pues el más alto, ¿no? Yo creo que a todos nos interesa así como que el más alto, porque hay algunos, fíjense que de repente dicen, ay, es que como que te quejas. Bueno, es que no es lo mismo la persona que gana más que tú, ¿sí? Y a veces en cuestión de trabajo dices, híjole, pues yo hago más trabajo que él, ¿no? Y sin en cambio, él está recibiendo más que yo. Entonces, ese set point estaba así muy tentativo, ¿no? A decir, pues el más alto, decían la mayoría. Sí, pero ¿cuál es el más alto? Porque el set es que tú le vas a dar un valor. Por ejemplo, aquí decía en el ejercicio, el valor de la temperatura. Ah, ok. Que no es lo mismo que un valor como el que estamos diciendo, porque hay varios. Si fueran un estándar, o sea, por ejemplo, nosotros dijéramos, a ver, es que vamos a procesar exactamente a los vendedores. Ah, ok, todos tienen la misma comisión. Entonces, ¿cuál sería? Ah, pues el que realice mayor venta, ¿no? Pero otra vez entra en un proceso tentativo. Entonces, bueno, pues ese es algo que nosotros tenemos que aprender a diferenciar, ¿no? Aprender a diferenciar qué es lo que estamos haciendo en ese caso, ¿sí? Entonces, bueno, pues... ya nos vemos diferentes, muy bien. Entonces ahí, ¿sí? Aquí de repente te pierdes, ¿no? Pero bueno, ahí estoy. ¿Sí? En ese caso, eso es lo que sería la parte de... El proceso, recuerden, siempre cuando nosotros estemos modelando una tabla, debemos de pensar en el proceso, porque si no siempre nos va a pasar lo mismo, ¿sí? Siempre nos va a pasar lo mismo. En este caso es, ¿cuál es el proceso o cómo voy a llevar a cabo el proceso? Por ejemplo, hace un ratito estábamos viendo un modelo de preguntas y respuestas y dicen los niños, ah, es que esa es la respuesta de la pregunta, pero la correcta. Ok. ¿Y dónde están el resto de las respuestas si son incisos, no? Porque cuando tú das una respuesta correcta, pero también tienes que dar las incorrectas, si no, ¿cómo vas a ver qué vas a calificar? Entonces, tú te quedas así como que, o sea, quieren ajustar, ya ven que siempre le dan así como que, no, es que sí tienen que hacerse lo que yo digo, sí, está bien. Pero el problema es que lo quieres ajustar a tu conveniencia, ¿no? Entonces, no, porque si no, entonces el típico maestro que todo le dice, ah, no, sí, está re bien, ¿no? Incluso a mí me ha tocado, ¿sí? En una ocasión, ¿sí? Ver a una doctora en ciencias que estaba dando una respuesta y se supone que le pusieron a dar una materia con Oracle y él está dando los comandos de MySQL y ella misma lo está diciendo. Es que esta es la sintaxis para MySQL y todo así como que, ah, sí. A ver, entonces ni siquiera le estás poniendo atención porque se está diciendo que es para MySQL, pero están trabajando con Oracle, entonces, ¿cómo? ¿No? No es lo mismo. Sí, lo que yo les decía a algunos alumnos que de repente tomaban taller, bueno, no importa que les enseñe Access. ¿Saben cuál es lo importante? Lo importante es que les enseñen el modo consola, no el modo formulario, ni mucho menos.
porque en el modo consola ahí tú aplicas el estándar, entonces no pasa nada, simplemente nada más lo adaptas a donde estés trabajando, ¿sí? Ese digamos que es la ventaja, ¿no? El modo consola, lo vamos a quitar porque si no de repente me desaparezco, ¿ah? Ay, 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 ya me lo andamos en temporada de aparecer y desaparecer, pero todavía no. Entonces, en ese caso, sí, eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Cuándo tú vas a definir y tomar en cuenta el proceso? Exactamente qué es lo que quieres. Recuerden que eso depende de nuestra interpretación, ¿sí? Cuando tú lo interpretes mal, pues mal se va a quedar. Y bueno, de una vez les hacemos al comercial. El viernes no va a haber clase porque tengo examen profesional. Entonces, bueno, pues como es una tesis, y si nos dijeron, bueno, todos los que fueron sinodales de la tesis, hay que venirse a ejecutar a la niña, ¿verdad? En el examen profesional. Entonces, bueno, pues, y es exactamente a las 11. Entonces, ya saben que tenía uno que estar antes para que lo que hace las 20,000 firmas. Y luego que me tocó ser el secretario, pues tengo al menos que leer el acta, porque si no, luego lees lo que quieres del acta. Y entonces, bueno, pues no va a haber clases, pero sí trabajo. Okay. Entonces, bueno, cosa que le estoy avisando, porque luego hay unos que empiezan. Los que nunca se conectan y de repente se conectan ese día, ¿no? Cuando no tenemos clase. Profesor, ¿y cómo son los exámenes? Tengo así una duda, por si llego a hacer tesis. Ay, 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 pues feos. Pero, a ver, esta muchacha es de TICS. Sí, ahí sí tienes que aprobar el examen. No. Esa es la de a fuerza. Ah, qué feo. Y si no, para no espantarlos y decirles, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Reprobaste, nada más se dice, queda suspendido hasta que te prepares y vuelvas a presentarlo. Ay, qué feo. Sí, es que feo, porque si llega la segunda y sigue sin dar una, ¿sí? Entonces pues sí, ya te quedas sin cédula profesional. Okay. Y ahí sin nada de que me voy a otro tecnológico. Bueno, a lo mejor te puedes ir a una escuela particular y te revalidan todo, pero debes de hacer de nuevo examen. Sí, lo que Ay, ay, ay. No, es échale ganitas, Jorge. lo que yo hice, es lo que yo hice cuando me cambié de tecnológico. No, pues hubiera quedado en la carrera donde estaba usted. Ande, Sí, porque nada más anda picoteando por todas partes. A ver, entonces ahí, en ese caso recuerden que tenemos aquí la herramienta en la cual pues nos va a brindar muchas opciones para poder manejar la información, ¿sí? En cada una de esas capas nosotros vamos a tener que intervenir para ver qué es lo que quiero. La generación de reportes, el análisis de la información, el dashboard, ¿sí? Que es un conjunto de métricas, de mensajitos, así que aguas, aquí hay ciertos detalles que se deben tomar en cuenta, o los procesos así como que manejados, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es la integración, la definición y la ejecución? En ese caso, después de ahí salta la parte del business intelligence con la seguridad, que recuerden, hay un programa en el canal 11 acerca de los temas de computación y este fin de semana le tocó a la ciberseguridad. Entonces, se los recomiendo. Creo que pasó, no sé, perdón, fue el sábado. Eran como 10:30 prox cuando pasó ese programa. Y hablaron muchas cosas respecto a la seguridad y cómo la están tratando de atacar, ¿sí? Para que no suceda eso. Mostraron muchos servidores, una cantidad de servidores, los más grandes del mundo. Entonces, bueno, pues sí es importante que veamos esa parte. El nuevo módulo ya trae esa sorpresa. Esperemos que en algún momento lo aprueben, ¿verdad? Ya me quedé así como que en coma porque ya no sé, no pude entrar a la última junta y no sé si sí
¿Lo aprobaron, no lo aprobaron? ¿Se aplazó el aprobarlo o qué pasó? Entonces, bueno, pues ahí tenemos esa parte en el cual tenemos al menos la lógica del negocio. Recuerden, tenemos que entender la lógica de negocio, ¿no? Porque, por ejemplo, le decimos a los niños, a ver, ahora hagan la venta. A los compañeros de otro grupo, a ver, ahora van a resolver ese problema que tiene el modelo, ¿sí? Y entonces tú observas cómo le están dando la solución y a pesar de que les dices, deben tomar en cuenta, y eso también va para ustedes, porque muchos de ustedes como que todavía siguen así en la, no es cierto. No, sí tenemos que tomar en cuenta el entorno, porque si no lo tomamos en cuenta, entonces tú te imaginas cómo es el proceso, pero realmente no sabes cómo se lleva a cabo exactamente. Y por eso es que hay mucha resistencia a veces al cambio. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que no es lo mismo que antes dabas enter, enter, tap, tap, enter, enter, tap, enter, enter, tap, 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 enter, enter, tap. Ah, que te dicen, no, escribes, enter, escribes, enter. Y la gente, de verdad, y más los que ya tienen 30,000 años, se enojan, ¿no? Y dicen, no, yo lo voy a usar. Entonces quedan mirando así como que, bueno, pues ahora sí que es su chambita, hacer labor de convencimiento. Y por más que tú les digas, no, miren, es que tiene estos beneficios y fíjense que van a hacer esto y ahora va a ser más fácil organizar la información, no los convences. Entonces, es así como que importante, fíjense que siempre hay ese tipo de cambios. Cuesta, sí. Fíjense que a mí me pasó algo parecido en servicios escolares, ¿no? Cuando yo llegué, el primer año que fue en el 94, hace 80,000 años también, hacían los certificados en máquina de escribir, y entonces yo veía, ¿no? Pues las compañeritas agarraban su kilo de copias de certificado, su kilo de papel copia, ¿sí? O como nosotros lo conocíamos como papel carbón, y empezaban a escribir los datos, luego materia por materia, calificación, y se equivocaban en uno, imagínense cuánto, porque antes eran creo que 5 copias, entonces, ¿cuántos certificados iban a la basura? ¿Sí? Hasta que ya observándolas dije, bueno, si observan ustedes es un proceso repetitivo, ¿no? Entonces, ¿por qué no mejor capturar la información y si te equivocas nada más corriges eso, ¿sí? Y lo mandas a imprimir otra vez? A lo mejor ustedes van a decir, pero pues no, porque lo hacíamos bueno, en ese tiempo todavía no se manejaba eso del reciclado y que quién sabe qué. Lo hacíamos en hoja blanca, lo revisaban minuciosamente, bueno, se supone, ¿no? Y ya, si ya estaba correcto, ahora sí se mandaba el certificado. Y fíjense, redujo el desperdicio en los certificados. Además que los certificados siempre han sido muy caros, ¿no? Porque muchos de ustedes dicen, es que me cobran un montón. Pues sí, pero ¿saben cuándo cuesta cada certificado? Alrededor de 1,000 y tantos. ¿Sí? Y el título ni se diga, por las 30,000 llaves de seguridad, porque no se hace en papel común y corriente. Ese papel en el que sale es papel seguridad, ¿sí? Y todas las banditas y los sellitos y todo eso que tiene, todo eso cuesta, niños, no crean que es así como que... Me comentan que se puede borrar, o sea, si es a mano, se puede borrar con tiner. O sea, las marcas o los errores. Pero en ese caso, el papel, fíjense, esa es una de las ventajas, como dice el compañero, esa es una de las ventajas, que el papel se mancha. No importa si usas incluso agua, ¿sí? O goma tradicional, lo manchas. Y queda manchado porque queda así como si lo hubieras escrito. Ya ven que algunos, pero que se pulen haciéndole así a la goma, pues así le queda manchado. Y a ver, quítaselos. O se los quitas. ¿Sí? Ese es un problema. ¿Sí? Entonces, bueno, pues todos esos detalles, entonces, bueno, pues tú le vas a pensar y yo dije, ¿cuál será la labor de convencimiento? Ya hablé con la jefa de departamento, porque aquel entonces era una jefa. Le dije, fíjense,
pues ya viendo todo el procesamiento y eso, ya veo que es muy desgastante y además es estar echando a perder cada semestre certificado. Esténse quietos, dejen de estar apagando Profesor, los administrantes. no, le comento que pasó algo en la mañana. Tuve una clase en la mañana y burlaron el sistema del Teams. No sé si aplique también en esta clase o en otras. ¿Qué significa eso? O sea, que lo hackearon, en pocas palabras. Ay, Jesús. Estaban haciendo mal. En ese caso, yo creo que sí. Fíjense que en la computadora en donde yo estoy viendo el acetato de acá que ustedes ven también, sí, estoy a doble computadora. No pude trabajar en la mañana con las dos computadoras, solo me daba acceso a una. Y en la otra, me decía que no y que no. Es más, aparecía en shock. Y apenas cambié mi sistema de acceso a internet, dije, ay, no puede ser que al segundo día esté fallando, ¿no? Hasta lo compré con los 30,000 megas y con las 80,000 velocidades habidas y por haber. Y dije, no, no es posible tanta maldad. Pero yo creo que sí, estuvo fallando. No lo conocía. Lo tuve que borrar. Traté de instalarlo, me metí al portal de Office, ¿sí? Y nada. Me decía que no había red y que no había red y que no había red. Y bueno, ¿para qué les cuento? Las 2 horas estuve en prende y apaga, bórrate memoria, vuélvete a aprender. Y así, pero hasta apenas hace como 10 minutitos empezó a funcionar. Pero no funcionaba. Bueno, al menos afortunadamente funcionó en una sola máquina, ¿no? Pero en las otras no quiso. Entonces, bueno, pues ya después de eso, ¿cuál fue lo difícil del convencimiento? Pues capturar la información, ¿no? Fue realmente difícil, pero bueno, pues casi me tuve que poner hacia la par de decirles, no se preocupen, yo les ayudo. Y capturamos toda la información del certificado y cuando ellas vieron la recompensa de que ya era más fácil hacer un borrador, checar, dijeron, oh, lo mandaban, se ubicó porque antes había posicionamiento bueno, siempre había posicionamiento en la impresora, ¿sí? Entonces dijo, oh, santo remedio, se acabó, ¿no? Y ya no hubo tanto desperdicio. Entonces ya, porque después vienen la pegada de fotografías, el sellado, el troquelado, las firmas, no, es todo un protocolo hacer certificados. Entonces, bueno, pues y utilizar tinta, ya ven que luego de repente hasta la misma pluma, ¿no? Va dejando así como que se va acumulando tinta de algún lado cuando solo la agarras en una posición y de repente algunos los manchabas y dices, ¡guau! No, pues tenías que estar con mucho cuidado limpiando la pluma o el bolígrafo, como algunos le dicen, pues para poder firmar y que saliera la firma. No, siempre ha sido, ese proceso ha sido todo un rollo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que nosotros vamos a hacer, el análisis de la información, pero que realmente te dé un análisis y que te diga algo y que tú lo puedas interpretar. Entonces, bueno, vamos a ver. Aquí no está aquí. Tan, tan, tan. Luego, aquí tenemos cómo se está dando el flujo. Ya ven que algunos decían, bueno, creo que tengo que esquematizar algo así. No, simplemente es para que veas tú cómo hace el flujo de la información. Se divide en dos grandes segmentos y en el primero, ¿qué puede procesar? Y en el segundo, que es en el que nosotros estamos embebidos, ¿sí? Pues vamos a utilizar todas las reglas del data mining y el data mark y vamos a trabajar sobre respecto al cubo, ¿sí? Tuve una oportunidad, no he oportunidad, no he tenido oportunidad de revisar sus tareas, pero ya me imagino esas representaciones cómo han de estar. Entonces, ya las estoy así como que imaginando. Luego de aquí, seguramente está en español porque es el DNS, que sabemos que es de la red. A ver, ustedes que son expertos en redes, ¿qué es eso de la red? Es el sistema de control de dominio. El sistema de control de dominio. Entonces, en ese caso, pues,
Bueno, quién sabe quién mandó y que sea, a ver ustedes que también escriben así raro, ¿qué es eso? FXD. Finalmente terminó, por Dios. Sí, hay sesiones que sí de repente dices, no, ya que termine porque ustedes no dan una y uno termina desesperándose. ¿Ah? Luego aquí, niño, que anda eliminando los mensajes. Usted, Jorge, está eliminando los mensajes. ¿Qué está usted haciendo? Que también por eso. No, te mandó un mensaje por error. ¡Ay! Ya volaron todas las figuritas del Teams. Hijos míos. No, es que sí lo hackearon, profe. Así fuera de rollo, profesor. En la clase que yo estaba en la mañana, alguien utilizó nuestros perfiles y hicieron un usuario. Bueno, pues Le digo dejemos que con cuidado. No hay nada. De antemano, afortunadamente yo no llevo ahí calificaciones, ¿no? Porque se supone que la plataforma sirve para llevar calificaciones. No, precisamente por eso, ¿no? Porque sabemos que pueden meter mano. Luego, de ahí, pues vamos a ver el famoso DDS o Data Dimensional Store. En ese caso hicimos un primer intento en el primer ejercicio que vimos y en ese primer intento lo que vimos es tratar de ver qué atributos van a ser funcionales, que es la siguiente unidad, qué atributos van a ser funcionales y los no funcionales, y cómo yo los voy a trabajar o cómo para mí van a ser funcionales o no funcionales. ¿Por qué? Los funcionales comúnmente tienden a derivar información y ahí es donde, acuérdense, les hemos estado diciendo con respecto a cómo va a ser la representación de la información cuando tú le des clic al DDS. Pues lo vas a abrir de manera vertical o lo vas a abrir de manera vertical o lo vas a abrir de manera horizontal. Entonces, tengo problemas con las direcciones aquí, gentes. Entonces, ahí vemos un ejemplo y aquí lo principal es esto. ¿Cómo voy a definir el dato del dato? Bueno, pues según lo que yo tenga en el Data Warehouse, pues puedo generar datos de ese dato, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde puedo decirle, si estoy hablando, por ejemplo, del sex appeal, entonces me puede mostrar los apellidos, el grupo, en este caso que son los productos, pues las diferentes áreas, bueno, pero no con respecto al sexo, ¿no? Nos puede mostrar que si es el sex appeal, pues las empleadas y los empleados. De las empleadas, ¿en qué áreas están? ¿En qué áreas están? Después de aquí, ¿cuánto ha sido sus ventas para calcular su comisión? Y ese es el corte, la comisión. Ahí le hacemos el corte y vemos cómo están desempeñando, porque no sé si han visto que ahora actualmente en las empresas empiezan así como que, ¡ay, el empleado modelo! Sí, es cierto, ¿no? Entonces, bueno, pues. Luego, aquí nos hace una leve comparación, ¿sí? O una leve introducción con respecto a todos los sistemas OLTP. Ahí ya se quedó atorada, ahí va, ¿sí? Entonces ahí, en este caso, ese sistema o la parte OLTP tiene que ver con la parte transaccional, ¿sí? Acuérdense que para nosotros, cuando hablábamos de transacciones en otra materia, es realizar un conjunto de operaciones como insertar, consultar, modificar y eliminar. Consultar para reportar, consultar para calcular y reportar, esas son el conjunto de transacciones, pero que a fin de cuentas nosotros ya no nos compete directamente. Por eso es que en una primera representación yo le decía, a ver, solo pongan las estructuras, o sea, las entidades y sus relaciones. Quiero observar cómo lo proponen ustedes, ¿sí? Entonces, bueno, ese es algo que se hizo. Y aquí tenemos entonces el respecto a las OLTP, una vez que nos dejan el conjunto o el almacén de datos, le podemos aplicar los métodos OLAP, que acuérdense que son para el análisis. ¿Y qué vamos a generar? Pues reportes, integración
vamos a poder unir, por ejemplo, y hacer comparativos si tenemos diferentes sucursales. Pues cómo se comporta la sucursal X, la sucursal Y y la sucursal Z con respecto a las ventas, con respecto a los empleados, con respecto a la antigüedad o a algunas prestaciones y los servicios. Ya ven que ahora hay muchas encuestas de servicio, ¿no? Y de repente, pues hasta ahorita las que más así como que están más porque depende de ello el trabajo son los bancos, ¿no? De repente, bueno, a mí me ha tocado que una cajera o un cajero dice, le van a mandar una encuesta de cómo lo atendí. Así como que écheme la mano y dígales, y tú los ves, ¿no? Porque es así como que un cambio. Cuando ya te dijeron, no les deberían de avisar, ¿no? Porque hay unos que de verdad, pero que se pulen para atenderte. Y otros, nada. Así como que te están haciendo un gran favor de atenderte. No, bueno, pues que si estás en un trabajo, pues para eso estás, ¿no? Para atenderte. Pero sí, eso muchas veces lo comprendemos después de varios años, ¿no? Que de repente dices, ay, sí es cierto, creo que antes era así como que lo doble o lo triple de enojón que ahora. Entonces, así como que ya después me fui meditando y dije, ay, de veras, no, sí, creo que mi carácter estaba así como, ahí sí funcionaba eso de que si no eres casado, cásate, y si eres casado, divórciate. Pero no, afortunadamente después del casamiento llegó el cambio. ¡Wow! ¿Ah? Entonces, bueno, sí me aplicó ese dicho. ¿Cómo está la arquitectura de los sistemas? En ese caso, nosotros tomamos o vamos a tomar en cuenta la parte de SOA, ¿no? Todos los sistemas orientados al servicio, ¿no? O las aplicaciones orientadas al servicio. Y vemos realmente cómo aquí divide a dos grandes rubros. Lo que es el procesamiento, que es en este caso monusuario, a través de, eso sí, de interfaces, ¿no? Gráficas de usuario, las famosas GUI, y en este caso vemos cómo ahora se pinta el panorama en las aplicaciones orientadas al servicio, las interfaces del cliente, los procesos de negocio, los servicios, los componentes del servicio y los sistemas operacionales. Y cada uno de ellos tiene o está ubicado con diferentes capas. Cómo está haciendo la parte de la integración, la calidad en el... a ver, déjenme ver la calidad en... A ver si alguien lo ve por ahí. ¿La calidad en qué? En el servicio, la información y las gobernanzas, ¿verdad? Que ese es un tema que ustedes ven muy bien porque las compañeras los han hecho especialistas. A ver, háblenme acerca de las gobernanzas, niños. Ustedes que ya son expertos. Ya llevaron esa materia, ¿no? No, profe. Bueno, yo no. Ay. Ay. Sí, ay, niño. No lo llevo, pero sí, mis compañeros, a lo mejor alguno ya. A ver, los que supuestamente, después de estas ilustres materias ya se van a la empresa, ellos me imagino que ya las llevaron. Oiga, profe. Oigo, alumno. Una, Bueno, ya casi exalumnos. una pregunta fuera de eso. Ver que hace rato comentaba lo del título y así. En el TEC, ¿cómo cuánto vale el título? No sé, creo que está, bueno, el No. título, el Ajá. proceso, creo que está, no sé si en 10 o 12,000 pesos, algo así. Sí. Ya con tu papelito y todo. En ese caso, usted, compañerito, hay una sorpresa para la mayoría de ustedes. Los que ya son viejitos, ¿no? Eso sí tienen que hacer, dice Mistran, ni modo, a él le tocó hacer tesis. Sí, en ese caso es
ya van a obtener el título. Bueno, si no le equivoco, depende del número de control. Acuérdense, no, si no, después van a decir, no, es que el Oscar nos dijo que ya nos iban a dar el título. No, no, no. Depende tu número de control, es la titulación automática. Entonces, bueno, pues. Pero facilitación automática que es. Ay, niño, mejor después se entera para que vea si usted entra dentro de ese paquete o todavía no, porque a lo mejor es usted viejito, ¿no? En el número de control ya sabemos que son muy chamacos, bueno, chamacos entre comillas, porque hay unos ya de 20 y tantos años, de 28 casi algunos. La otra vez me encontré uno que creo que está tomando fundamentos, tiene 26 años. ¡Wow! Entonces, bueno, pues, ¿mándeme? Todo añejado. Pues no sé si esté añejado o no, pero ya ven que ahora no hay edad, ¿no? Dice. Entonces, bueno, pues, en ese caso, ahí está. Luego de ahí, pues no, nadie sabe de las gobernanzas, nadie supo. Entonces, bueno, pues, de ahí se deriva una rama de la parte del data warehouse y eso por la parte del almacén de la información en los sistemas expertos, en el cual recuerden, lo primordial es el lenguaje que tenga una máquina de hacer inferencia. Si no la tiene, entonces realmente no va a ser un sistema experto. ¿Por qué? Porque tú no puedes dictarle reglas. A diferencia de nosotros que vamos a generar metadatos, ¿sí? Tú le das el conjunto de reglas, toma la base de conocimiento, que es con la que aprende, y produce una respuesta, ¿sí? Los sistemas que más hemos visto, o a lo mejor han escuchado, es el famoso árbol genealógico, en el cual tú dices, ¿quién es el bisabuelo de Oscar? Y pues ya empieza a hacer deducción, ¿sí? A través de las reglas, y te dice, pues quién sabe, porque ni conocía al abuelo, ¿no? Pues quién sabe quién sea. Entonces, en ese caso, ¿sí? Es que de ahí va aprendiendo. Entonces, bueno, pues luego, esos son los sistemas expertos. Y recuerden que dijimos que el lenguaje con el que se hacía eso, bueno, en los tiempos de mi estudiante, era Prolog. No sé si todavía siga, ¿no? Nuestro caso de estudio, pues son las ventas, ¿sí? De telas y de artículos o productos para hacer manualidades con telas. De ahí tenemos dos grandes modelos. ¿Cuál les gustó más? ¿La cascada o el otro? La cascada, ¿va? Bueno, yo digo, la cascada, porque los que la mayoría aplican dicen, no, pues la cascada, porque yo quiero aplicar otro método, profesor. Es que ya es muy choteado la de la cascada. Quién sabe qué cosa dijo Jorge, pero ajá, la cascada. Ajá. Recuerden, hay muchos métodos, sí, pero en este caso, como no vamos a desarrollar un sistema, entonces este es ad hoc para poder decir, entramos en un proceso de análisis para ver qué información necesitamos acerca del cubo. Luego lo pasamos a la parte del diseño porque vamos a hacer o un copo de nieve o un diagrama de estrella, ¿sí? Por la forma en que vamos a procesar, podría ser un copo de nieve, pero quién sabe, eso ya depende de ustedes. Luego, lo vamos a implementar. Acuérdense, tenemos 3 herramientas que vamos a utilizar. SQL avanzado o para generación de cubos, Builder Warehouse y Excel para el área de los reportes. Acuérdense que arriba dice reportes y más reportes. Ok. Luego, pues le vamos a hacer las pruebas necesarias para ver si puedes analizar la información y generar un resultado. Y si no, pues a darle mantenimiento y regresar al ciclo. Ese modelo se me hace muy completo, ¿sí? Depende también cómo lo interpretes, porque recuerden que a veces nos falla. Ese se me hace así como que un poquito más rebuscado, pero que a fin de cuentas te da las 20,000 opciones que tienes que hacer. Entonces, bueno, pues sí sería así como que convincente ver cuál es el modelo que mejor se acopla, se adapta a tu conocimiento.
preguntas. Aquí tiene muchas cosas, ¿no? Que hay que contemplar en cada una de las etapas. Entonces, como que sí, yo creo que ya lo vamos a cambiar, lo vamos a pasar por a otro, pero bueno, ya no me tocará a mí, ¿verdad? Ya le tocará a otra persona. Entonces, bueno, pues, ¿preguntas acerca de eso? No. Ok. Hasta ahorita no, profesor. Ay, qué bueno, niños. Aprenden rapidín. A ver, déjenme ver. ¿Dónde anda? Creo que está aquí. Ok. Hasta el momento llevamos ese modelo, fíjense. ¿Sí? Ahí está. A ver. Creo que ya está. Sucursal, área, sueldo, prestación, contabilidad, empleado, prestación, proveedor, producto, inventario. Este viene de sucursal, ¿sí? Y los grandes que intervienen es empleado pedido, inventario pedido, cliente, ¿sí? Entonces, bueno, pues abusados. Y de aquí, según yo, así como lo están viendo, aquí lo único que nos faltaría sería que, ¿sí? Aquí se supone que es y aquí abusados. ¿Puede haber una doble relación? Sí, pero ahí hay que tener cuidado cómo la vamos a interpretar. Incluso otros compañeritos de otra materia dijeron, bueno, pues creo que ya está preparado y ya quedó. Entonces aquí, recuerden, con todas las críticas del mundo, vamos a ejecutarnos el modelo. ¿Sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Recuerden, aunque ustedes directamente no lo van a manejar porque son los OLTP, acuérdense, ustedes van a manejar OLAP. Entonces, en ese caso, pues pueden decir, ¿no? Ah, pues que yo considero que sé esto, esto y esto, ¿no? Entonces, fíjense. Aquí puede ser el ID. Puede ser aquí, en este caso, que no hemos manejado para nada esto. Le copiamos. Y recuerden, como les decimos a los niños de fundamentos, tienes que ver qué grado de la relación le vas a aplicar. Entonces, de entrada, pues necesitamos una relación acá. Vamos a copiar una de tantas líneas. ¿Sí? Ahí está. Depende cómo resuelvo, acuérdense, esto, que ya hay unas personas especialistas que están trabajando en esa parte. Vamos a ver si es cierto. Y ahora vamos a tener que invertirle el grado. ¿Sí? Pero no porque, bueno, a reserva que ustedes me digan, no, así no puede ser, lo quitamos. Ya ven que yo soy obediente a diferencia de otros. ¡Ah! Ok. Sí, ahí está. ¿Sí? Y según yo, ya con esto terminamos. ¿Sí? O sea, ya quedó. Entonces, a ver, 5 minutitos para analizarlo, compañeritos. Ah, bueno, y me faltaría otra relación. A lo mejor esa puede ser que sea muy criticable, pero recuerden que siempre, a diferencia de ustedes, va a haber un argumento, ¿no? Que yo puedo decir, no, pero es que, claro que tenemos argumento para todos. Abusados. Porque a lo mejor dicen, no, pero es que es doble, no inventen. Claro que sí, nos gusta inventar. ¿Ah? Entonces, bueno, pues puede ser, ¿sí? A lo mejor voy a tener que subir un poquito hacia acá. A ver, voy a subirlo un poquito, permítanme tantito, para que quede aquí como ensalada.
Y aquí entonces ahorita vamos a... Porque voy a pegar esto. Y voy a hacer este. Voy a bajar un poquito. Y ahí está. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, profe, yo. Dígame usted. ¿Qué hay que hacer? Que lo chequen, si ya Ah, quedó sí. o todavía no, o Claro. cómo. Profe, yo tengo una duda. Sí, ¿Se supone que caja resuelve el muchos a muchos de pedido a empleado? a ver otra vez, compañerita, se supone que... ¿Que caja resuelve que pedido y empleado sea de muchos a muchos? ¿O es una extra? No, ese es en una caja vamos a procesar uno o más pedidos. Pero no es muchos. No, me Porque refiero si a que lo... pedido de empleados es muchos a muchos. Y me No, preguntan ese es si uno a caja uno. era ese No, resuelto. no, ¿Es uno, no? es uno a uno, sí. Por eso el mucho ya está acá. O sea, un empleado va a atender una caja, por eso es así. Un empleado atiende una caja y uno o más pedidos los atiende un empleado. Ahí, por ejemplo, lo que comenta Aimé es parte del proceso. A lo mejor dice, mi punto de vista es que es muchos, o debe ser muchos. Pero bueno, ya le dimos una explicación a Aimé, en ese caso, por qué yo considero que debe ser así. Claro, puede haber otros que digan, no, pues es que creo que debe estar, o como yo lo entendí originalmente a Aimé, una o más cajas con uno o más pedidos. Ah, puede ser, pero como me estoy esperando para los alumnos
o la solución de otros alumnos que me prometieron que iban a resolver esto, entonces, bueno, pues voy a ver si realmente da la solución y ahora sí, ahí ya quedaría como usted posiblemente lo esté imaginando. Ah, ok, bueno, es que sí, esa era básicamente mi duda, si se Sí, tiene que de ver con la antemano solución de la otra. ahí Gracias. podría haber incluso ambigüedad. Y recuerden, la relación sale de área a inventario y no al revés, por favor, porque luego la ven así como que al revés. No, 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 no. Así, si hubiese flechitas, que no debemos de ponerlas, porque si no luego las ponemos, y como los de fundamentos. Le estamos diciendo, pero eso no va ahí. Y parece que le dicen, no, ustedes pónganlas. Y ahora le ponen a todo flechas. Ay, eso es mi castigo, ¿verdad? Que me he portado mal seguramente. Qué barbaridad. Profe, Entonces, bueno, pues, ustedes díganme, ¿ya quedó? profe, yo tengo una duda. Sí, niño. En contabilidad, de ahí sacamos Ubicamos todo lo de contabilidad. Ajá. asistencia con empleado, ¿verdad? ¿De ahí qué, perdón? Lo de contabilidad, la parte de asistencia, se saca con la relación que tienen empleado. Sí. Ah, ok. Y Esa y como tal, ese comisión. de días, ya no me acuerdo como por qué ¿Cuáles lo días, puso. ¿Sí me niños? puede ¿Cuáles recordar, días? profe? ¿Cuáles días? En contabilidad. ¿Qué tiene? Días. Ajá, que por qué era el de días. O sea, ¿es día del día o días de los días? Días. Ah, en ese caso es, a ver, lo que yo les decía a los compañeros cuando lo anoté así, en ese caso es, voy a colocar o voy a calcular mi nómina con base al número de días trabajados o al número de horas trabajadas, porque si no, entonces ahí puede ser el número de días, por ejemplo, si depende cómo vamos a pagar, ¿no? Ahí ya se borró la imagen, ahorita la refrescamos, permítanme tantito. Ya le hicimos esa pregunta dificilísima al jefe, que siempre me dice pues que no sabe, ¿no? No lo sabía, voy a investigar. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso, sí, acá la parte esta de acá, de los días, según yo, ese te permite, no importa cómo pagues, si pagas por semana, o pagas por quincena, o pagas por mes. Porque a fin de cuentas, ¿cuántos días vas a trabajar? Ya ven que esas empresas o esos negocios es los 7 días de la semana, ¿no? Entonces mínimo tienes que trabajar 28. Si fuesen menos, te vamos a calcular tu sueldo base dividido entre esos 28 y los que hayas trabajado lo multiplicamos para sacar tu sueldo base, ya luego más las comisiones, pero tiene que ver con el respecto al día de los días trabajados, valga la redundancia. Y la comisión, ¿sí? ¿Por qué no le pusimos relación? A lo mejor ustedes dicen, no, porque volvemos a cometer errores del semestre pasado, ¿sí? Por eso incluso aquí hicimos esto, ese es un error del semestre pasado y que ahora lo van a tener que resolver, sí, para que ya quede bien. Entonces, abusados. Pero eso sería la explicación, Enrique. Este va a ser el número de días con base a la asistencia. Me voy a asistencia, la proceso y le asigno a días el número de días. Incluso debería ser un atributo opcional. A ver, ustedes vean. La comisión también opcional, pero no opcional porque no se las voy a dar. Claro, se las vamos a asignar a cada uno de los empleados. Pero como va a ser un proceso que depende del cierre de la semana, del cierre de la quincena o del cierre del mes, entonces cuando yo creo el registro, ¿sí? Yo creo el registro con el ID, el empleado, el sueldo base y el ISR, ¿sí? Esos tres deberían ser opcional porque son atributos calculados. Pero a reserva que usted me diga, no, así están bien, así los dejamos y no pasa nada, bueno, los podemos inicializar con cero, ¿no? Y no pasa nada, porque después los vamos a procesar. Acuérdense, ustedes no, pero otras personas sí. Entonces, ¿cómo ven? O
sea, hay muchos detallitos ahí que podemos nosotros, ¿sí?, investigar. ¿No hay preguntas? Sí, profe, yo. A ver, usted, ¿Por muchacho, diga. qué hay dos primary key en la tabla asistencia? Para mantener la unicidad. Porque, para que cada empleado empiece uno, o sea, vamos a poner que estamos por días, ¿no? Uno, ¿sí?, el día es lunes. Uno, el día es lunes, pero ya es de diferente empleado, ¿sí? O aquí también, sin necesidad, porque a lo mejor dicen, no, pero la fecha se repite mucho, ¿no? ¿Y para qué queremos esto del día? Si tenemos la fecha, es que tendríamos que entonces estar haciendo, bueno, para los que van a procesar, tendríamos que estar calculando el día con base a la fecha, ¿no? Entonces, ¿cómo nos decían en fundamentos? La edad es un atributo derivado. Este yo lo puedo derivar de este, ¿sí? Pero que me sirva. Porque aquí puede ser semana 1, por ejemplo, la clave, día lunes, semana 1, martes y así. Luego, semana 2, día lunes, semana 3, día lunes, martes, miércoles, semana 4, día lunes, día martes, día miércoles. Por eso es una llave compuesta. Pero usted me dice, no es necesario nada más con el ID, adelante. La podemos eliminar. Que yo sé que a algunos pues, no les gustan esas llaves compuestas, pero a mí sí me sirve porque para fundamentos, para ejecutarme a los niños con las claves candidatas, ¿sí?, y todo eso. Entonces, bueno, pues entre más llaves tenga, mejor. Ya ven que es un juego de palabras, las famosas llaves, ¿no? Y más porque ya se acerca el Día de Muertos. Ah. Vamos a hacer calaveritas, seguramente. No, es broma, Entonces, es broma. ya Es broma. no, así nos vamos a ejecutar. ¿Cómo se llama? ¿Alguna otra duda? Sí. Profesor, ¿contabilidad también tendría que tener relación con asistencia o no hay ningún No, inconveniente que esté no, separado? por eso la asistencia aquí está en días. O sea, realmente este número es el procesamiento de esta. Pero ¿por qué no le metimos, por ejemplo, relación? Porque por cada de estas voy a tener que estar haciendo un registro de estos. Acuérdese del error del semestre pasado. Usted fue de uno de los que lo vio, ¿sí? Pero que a Sí, veces no logran entenderlo porque ustedes lo vieron normal. Ya ven que yo les tuve que decir, oigan, es que aquí hay un error y nada más le pegamos ahí le hicimos un pegote, un parche y todos así como que, ay, bien felices, bravo, porque, pero no porque se estaba repitiendo 20,000 veces y uno se quedaba así como que, wow, he creado. La verdad es que hice un Frankenstein, pero nadie dijo nada en su momento, entonces, pues dices, bueno. Entonces, se los voy a pasar y el ejercicio es el PR2, ¿sí? Van a hacer el modelo relacional. No resuelvan las relaciones muchos, solo transfórmenlas. Quiero ver cómo las transforman, ¿sí? Esa es mi duda. Entonces, en equipos ya lo voy a guardar y lo voy a subir para que puedan ustedes trabajarlo. Recuerden, es el PR2. ¿Sí queda claro, muchachos? sí, profe. Gracias. Qué amable, profesor. Ahora déjenme ver dónde están. Aquí los archivos. Ay, está tardando, ok. Ahí está. Recuerden, hay que hacer el modelo relacional. Acuérdense que a nosotros ya nos urge tener las tablas listas para que pues empecemos a trabajar. Entonces, bueno, pues es que aquí me sale que si me quiero unir a la reunión, pero pues ya estoy adentro. Ay, bueno, a ver, me voy a salir a ver si así ya se está quieto esto.
Y va, ya se está cargando. Ya ahí está, compañeritos. A ver, en sus marcas listos fuera. Todo mundo a descargar. No lo vayan a borrar, ¿eh? A ver, ¿quiénes son los datos que luego andan borrando? Mistran, quieto con esas manos. Sí, ya no soy, profe. Ya no subo mi trabajo. Sí, compañerito. Entonces recuerden, ahí está. Y voy a crear la carpeta. ¿Sí? Tienen exactamente toda esta hora. Voy a crear la carpeta llamada PR2. Recuerden que es para la unidad 2. Vamos, todo mundo a trabajar. Dicen algunos, ¿me puedo salir? Sí, pero para trabajar, no salirte para irte a desayunar. ¿Va? Dale, profe. Entonces, vamos, todo mundo. En sus marcas, listo fuera, niños. Ya estamos creando la nueva carpeta, PR2. Recuerden, es el modelo. Aquí le ponemos incluso MR. Recuerden, modelo relacional. ¿De quién? De Sol Pro. Vamos. Entonces no quiere los atributos, nomás quiere las tablas, profesor. No, niñito, nomás quiere- el modelo relacional, acuérdense. No, las tablas con atributos, sino como las puras tablas. ¿Cómo las veo? Por eso le estoy pasando ya de Sol Pro. Ah, ok. Gracias, profesor. ¿Sí? Órale, pues. ¿Alguien más tiene duda? ¿No? Ok, bueno. Entonces me desaparezco el cuadro para no saturar la red. Ay. Pero aquí estoy. Cualquier dudita, bueno, pues en sus marcas listos fuera, me hacen la pregunta y yo con gusto les respondo. En la tabla, bueno, en el campo de asistencia, ¿a qué se refiere con dígito y fecha? Dígito y fecha. La fecha pues es el registro de la asistencia. Y el dígito si es entrada o es salida. Que ya me perdí. A ver, la fecha Ajá. es la fecha, por ejemplo, hoy registré mi asistencia. Sí. Ah, ¿Sí? Y el dígito, si fue a las 7 de la mañana, entonces es entrada. Y si es a las 15 horas, sería salida. Nada más dígito la E y la S. ok. Gracias. Gracias. Es como la primera que nos ponían. A de asistencia, R de retardo, F de falta. Ok. Gracias. ¿De qué? ¿Nos podría dar unos minutos más para subir el archivo, por favor? Si no tienen ninguna otra clase, adelante. ¿Sí? Ahí va a estar la carpeta. ¿Alguien más tiene duda? Subir el SQL, ¿verdad? SQL no. El Excel. Acuérdese que el relaciona. ¿O usted ya hizo las tablas? Sí. Ah, bueno, entonces las suba estamos haciendo. ¿Mande? Las estamos haciendo. Ah, bueno, era el Excel, pero si ya hizo las tablas, entonces, bueno, pues. Pero, ¿sabe qué? Bueno, no, está bien, sí. Suba el que guste. Ya yo lo califico. Profe, nos vemos. Profesor, ¿cómo a qué horas tenemos para subir el trabajo? Apenas me desconecté de mi equipo. Que ahí va a estar la carpeta. Ajá. Hasta la noche. ¿Tenemos? Ah, qué gente se encajosas hasta la noche. No sé. ¿Qué hasta la noche dura la clase o qué? No, o sea, me refería para entregar. Sí, niño, ahí va a estar todo el día.
Gracias, profesor. Importante es que lo Buena hagan. tarde. Ándele, igualmente. Entonces, ¿todo el día, profe?